Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes? Les saluda con mucho cariño el profesor Flores, esperando que todo esté bien en casa. Yo creo que a todos nos consta que tenemos que seguir teniendo paciencia para soportar esta cuarentena, puesto que algunas personas no están colaborando como debería ser, con el toque de queda, no salir de la casa, practicar la higiene. Entonces tenemos que seguir teniendo paciencia y aprovechando el tiempo de la mejor manera posible. En esta oportunidad vamos a hacer el curso de química, ¿no? Ustedes saben que en realidad tenemos más o menos 4 horas de ciencia y de tecnología, y aparte, que aunque la química también tiene mucha relación, tenemos que ir sembrando un poco los conocimientos para el grado inmediato superior, donde vamos a hacer la química con mayor profundidad y con mayor amplitud, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre un instrumento importantísimo en la química, que viene a ser la tabla periódica de los elementos. Un instrumento que todos debemos saberlo manejar, y si acaso aún no lo compraron cuando vino este problema del coronavirus, les envié la otra vez un dibujo, digamos una copia de lo que viene a ser la tabla periódica. Aquí tenemos un breve concepto y algunas indicaciones de la tabla periódica. Para empezar, esta tabla va a seguirse modificando de acuerdo al adelanto científico. Por ejemplo, hay un problema todavía serio que resolver de un elemento que se llama hidrógeno, que siendo un no metal, está en el grupo de los metales, no hay dónde colocar, cómo ubicar, etcétera, pero es lo mejor que tenemos. Y no se olviden, esta tabla periódica tiene validez universal en cualquier parte del mundo. Un químico, un estudiante tiene que tener los elementos en la forma que lo establece una institución, aunque lo vamos a repetir más adelante, una institución que maneja todo lo relacionado con la química a nivel mundial. Es como para hablar el mismo idioma en todos los países. Se llama IUPAC, así se abrevia, diríamos. De repente el que tenga su tabla periódica ya debe estar ahí. IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y para la tabla que tenemos ahora, por supuesto han tenido que pasar muchos personajes de gran importancia, ¿no? Relevancia. Uno de ellos, por ejemplo, que ha sido Dmitri Mendeleev, ¿no? Tal vez el que acertó un poco más en todo lo conocimiento, pero todos aportaron sus conocimientos. Y miren, esto empezó a ordenarse recién, ¿eh? Desde 1815 más o menos, con cierto criterio científico. Y hasta ahora ya tenemos una tabla, por supuesto, muy mejorada, y que seguramente a futuro va a cambiar varias cosas, entre otras, por ejemplo, cuando se descubran nuevos elementos químicos. Tendrán que ubicarlos, ver sus propiedades, etcétera, etcétera. Y para terminar esta partecita solamente, les recuerdo que la tabla periódica está ordenada de acuerdo a las características que tienen los elementos, por decir características comunes que tienen los elementos, como vamos a ir viendo. Y también como adelanto, memorícenselo bien, esto de número atómico, que se representa con una Z. Y esta tabla tiene ordenados a los 118 elementos hasta ahora conocidos en orden creciente de su número atómico.
y lo vamos a repetir más adelante. Considero que es importante resaltar a este personaje, un ruso, Dmitri Mendeleev, que, bueno, para su época ordenó tal vez de algún modo no, digamos, como el de la actualidad, porque se tuvo que modificar, pero sentó las bases de esta clasificación. Claro que lo hizo en base a su peso o masa atómica de los elementos, pero incluso predijo que en su época, cuando ordenaba los elementos, que habían ciertos que aún no se habían descubierto. Dejó espacios en su tabla y pasado el tiempo, él ya no estaba en vida, encontraron los elementos con las mismas características que Mendeleev había anticipado. O sea que fue pues realmente una persona que colaboró mucho con la organización de la tabla periódica, y por eso hay que resaltarlo. Obviamente no es el único. Para empezar a utilizar esta tabla, yo les recomiendo pues que lo tengan en la mano en este momento, ¿no? Para ir viendo lo que se les dice y comprobando ustedes mismos. Dice, por ejemplo, que esto es básico. Los elementos están ordenados de acuerdo al número creciente de su número atómico, ¿no? Su número atómico, o sea, orden creciente a la cantidad de electrones que tiene. La cantidad de electrones se llama número atómico y se representa, no se olviden, con la Z mayúscula. Esa es la forma de representar. Todo lo que les estoy diciendo, que a veces tengamos dudas, no se olviden de IUPAC, es el que ordena para que todos hablemos de la misma manera, ¿no? Podemos encontrar ahí, por ejemplo, en la tabla periódica, lo que son metales y no metales. Y ubíquense bien, miren en su tabla al frente, y los que están a su izquierda y al centro son metales, que son la mayoría, dicho sea de paso. No vamos a hablar de metales de transición, etcétera, etcétera, todavía no. Y los elementos que están en la parte derecha superior son los no metales. Esa es una de las principales indicaciones que nos da la tabla, pero no son las únicas. Aquí, por ejemplo, los elementos están agrupados en grupos y periodos. Fíjense bien, más adelante les voy a mostrar en la misma tabla cómo vamos a reconocer los grupos y periodos. Los grupos son las partes, digamos, los elementos ubicados en forma vertical, ¿no? Que también se pueden llamar familia porque tienen características comunes y son en número de 18. A veces están todavía con números romanos, pero en la actualidad se está utilizando ya los números arábigos, fíjense ustedes, en su tabla periódica. Lo cierto es que deben haber 18 columnas, 18 familias. Y si nos fijamos, los elementos en forma horizontal, a esos grupos los vamos a llamar nosotros entonces periodos. Entonces, en buena cuenta, para aclarar grupos y periodos. En estos gráficos pueden fijarse con cierta facilidad los grupos. Noten ustedes en forma vertical, colores diferentes. De 1, del número 1, a veces puede ser primero, 2 o segundo, y así hasta el 18. ¿Ya? Fíjense ustedes, cuéntenlos, y aquí están con colores diferentes como para tener más facilidad de entender. Eso es en las columnas, son los grupos. Y cuando son filas, son los periodos. Fíjense ahí, los periodos son 7 periodos. El primer periodo, por ejemplo, donde está el hidrógeno y el helio, normalmente llevan periodos corto a ellos,
y también a los grupos, a los periodos 2 y 3 también se le llaman cortos porque tienen alrededor de 8 elementos. Entonces el periodo 1, 2 y 3 se llaman cortos y los otros largos porque tienen por lo menos 18 o más. ¿Ya? Noten ustedes la diferencia en grupos y periodos. Aquí les he incluido algunas referencias para tener en cuenta cómo es que actúa, por decir así, UPAC, por ejemplo, para determinar los símbolos. Recuerden que cada elemento, un elemento químico, es aquel tan simple que de ese elemento no se puede sacar otro que sea más simple. Por ejemplo, si dijéramos del átomo de la plata, de ese átomo de plata no puedo sacar otro elemento que no sea plata, por eso se llama elemento, y ha tenido que ponerse, para no estar escribiendo la palabra porque vamos a hacer ecuaciones, todo eso, se les ha determinado mediante letras. Puede ser una o dos letras. Si es una sola letra, siempre en mayúscula. Si son dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Por qué se añade una letra en minúscula? Porque a veces los elementos empiezan con la misma letra. Entonces tenemos que añadirle otra para diferenciar. No se olviden que los científicos piensan en todo, para evitarse problemas de los idiomas, ¿qué idioma han adoptado para poderle poner nombre a los elementos? Un idioma que no lo usa nadie, que es el latín. Por eso hay casos en que no coincide, por supuesto, con nuestro idioma. Si dijéramos, por ejemplo, el potasio, se debería poner por la letra P, pero no es así, porque el potasio, en latín, se llama kalium, y por eso su símbolo es una K mayúscula. Ven, entonces muchos iban a coincidir con nuestro idioma. Ustedes saben que nuestro idioma también se origina pues en gran medida del latín, pero van a haber excepciones. De la plata se llama aurum, AG, nada de tampoco P. Entonces, por ejemplo, plata, fósforo, platino, empiezan con la misma letra y por eso se añade una en minúscula, ¿no? También hay algunos grupos que tienen nombres especiales por sus características. Les voy adelantando solamente a uno, de lo que se llaman de los gases nobles, que se encuentran al final, al lado derecho, en la columna última sería la número 18. Ahí se encuentran unos elementos que se llaman gases nobles porque prácticamente han perdido su capacidad de combinación, son muy estables. Son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. No hay otro. Este gráfico ha salido, creo, un poquito borroso, pero con un poco de buena voluntad se puede entender, ¿no? Les he vuelto a poner porque ya tienen uno y mucho mejor, digamos, más que se puede ver mejor, que se puede ver más incluso sus componentes, pero les anticipo que pueden encontrar en muchos otros sitios, hasta por ejemplo en la pasta de los cuadernos que compran los chicos, de repente en casa tienen, o de algún libro del curso, y van a encontrar pues una tabla periódica. Utilícenlo ustedes porque vayan aprendiendo especialmente los símbolos. Les invito a que vayan viendo cuáles son metales, cuáles son no metales, los grupos y periodos, porque eso es lo mínimo para empezar el curso. Cuando hagamos química, y sin necesidad de pedirles, ya deben estar con su tabla periódica. Aquí les estoy poniendo uno que otro ejercicio para que
puedan ustedes practicar lo que hemos visto en el día de hoy, ¿no? Dos cuadritos que les va a ayudar bastante para ver. Noten el símbolo, el grupo y el periodo de cada elemento, ¿no? Dónde está, en qué grupo y en qué periodo. Eso necesariamente necesitan emplear la tabla, ¿no? Y en la parte inferior también, para saber, porque en la tabla periódica está el número de protones y número de electrones, el símbolo. Vamos conociendo entonces estos elementos y espero que lo desarrollen con bastante dedicación. Bueno, chicos, sigan esforzándose, sigan trabajando, emplear el tiempo de la mejor manera posible, haciendo caso a las indicaciones que nos dan las autoridades, cumpliendo con todas estas cosas excepcionales que nos han venido no solamente al Perú, sino a todo el mundo. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Y esperamos que todo en la familia vaya en forma correcta y que pronto se solucione. Buenos días.